Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar. Ya hemos concluido el tema número 4 y hoy toca una última práctica completa, similar a lo que se les va a pedir en el examen parcial. Ahora, antes de ello, el segundo parcial estamos programando de aquí a una semana. No, no, no. Ok, estamos hablando de la semana de del 15, ¿sí? Entonces el examen puede estar programado para el lunes 13 de junio, como día del segundo parcial, ¿listo? Entonces nos vamos a anotar eso ahora para que luego lo publique y lo programe, ¿sí? Lunes 13 de junio, segundo parcial. Ahora el contenido es el tema 4, algoritmos. Y del tema 6, pero pues solamente va parte en el sentido de lo que es la traducción a Visual Basic, la traducción del algoritmo a Visual Basic. Al decir que no es como cuando hicimos el laboratorio, es que no vamos a usar computadora, ¿sí? Hoy voy a hacer una demostración de lo que se espera que hagan, ¿ya? Es básicamente el proceso. ¿Ok? El proceso hay que traducirlo a visual. Normalmente el examen trae dos preguntas, ¿sí? De estas dos preguntas, una pregunta, ¿sí? Indica la traducción a Visual Basic. Entonces, eso es para que podamos mostrar, digamos, ¿no? Nuestra habilidad con Visual Basic. Ya ha habido una evaluación de laboratorio y va a haber la última para los que faltan. Después que terminemos el segundo parcial, vamos a volver a pedir laboratorio para poder hacer esa práctica que falta, ¿ya? Entonces igual hay que seguirse preparando para eso. Ahora les pedí que tengan su apunte en mano porque vamos a intentar resolver primero esto y luego vamos a ver la traducción. ¿Listo? Un favor, el examen debería ser a las 7 a.m., ¿sí? Entonces ustedes tienen que estar allá, como decimos, máximo 7:15 para que no se atrasen. ¿Por qué? Porque tienen que registrar y todo eso, ¿no es cierto? Entonces eso nos va a quitar tiempo durante el examen. Entonces tomen en cuenta ese tema, ¿ya? Entonces, vamos a poner, ese sería lo que vamos a ocupar del tiempo, ¿ya? Ay, entonces, comencemos. Esto va a ser la nota para el segundo parcial. Muy bien. El ejercicio está acá, el enunciado. Parece algo muy sencillo. Quiere que se obtenga el resultado de las votaciones, ¿no? De una elección para un colegio, considerando que hay 160 votantes, ¿no? Y se han presentado tres candidatos y que todo el mundo fue a votar. El algoritmo debe de declarar al ganador por mayoría simple. Mayoría simple es que tenga mayor número de votos, nada más. Ok, entonces vamos a ver nuestro análisis muy rapidito, nuestro paso uno, y necesito que ahora me identifiquen ustedes cuáles son las entradas en ese enunciado. ¿Cuáles son las entradas? ¿O cuál es la salida? ¿Qué me pide? El nombre del... El ganador, ¿no? O sea, el ganador es la salida. Muy bien. Puede ser un tipo cadena, ¿sí? El que gana tiene que salir. Ahora, para poder obtener el que gana, ¿qué necesito hacer? Bueno, seguramente leer los votos. No lo voy a poner acá. Bueno, puedo ponerlo en palabras de repente, ¿no? Primero voy a leer
los 160 votos. Y para definir al ganador tendría que ir a hacer un conteo, ¿verdad? Tendría que acumular cuántos votos la primera persona, la segunda, la tercera. Y cuando uno va y vota, ¿hay forma de que el voto quede invalidado? Sí, ingeniero. Bueno, cuando se equivocan, ¿no? O sea, cuando marcan, por ejemplo, a dos candidatos, ¿no es cierto? Ahí queda invalidado, ¿cierto? Am, en este caso, tal vez pudiéramos considerarlo, ¿sí? Considerar el caso de que la persona marcó dos opciones y ahí básicamente se anula, ¿no? Otra, no va a haber opción que marque dos opciones porque nuestro algoritmo va a leer, ¿no? Va a leer los 160 votos, le va a decir, vote por uno, le va a decir. Entonces no va a haber opción de que me ponga dos personas, o sea, solo voy a poder recibir un dato. En todo caso, el primero que ponga, ese va a ser el que va a quedar. Sin embargo, hay opción, podemos dar la opción de que también ponga el valor nulo, ¿no? El nulo era cuando no votaba por nadie, ¿cierto? Entonces, esa consideración la podemos hacer acá, cuando estamos cargando los votos, la discriminación, porque le podemos llamar al que se le llama candidato uno, ¿sí? El candidato uno va a tener el total de votos tipo entero, tiene el total votos, pero el total de votos para él, ¿no es cierto? El C1 va a ser el candidato uno con su total de votos. El C2 también tipo entero y el C3 también, ¿no? Los tres candidatos. Podemos tener un A o N, ¿no? De los votos nulos. Bien, entonces ahí no he podido hacer mucho. Vamos a ver ahora irnos directamente al diagrama de flujo, que nos dé eh, mayores luces de lo que debemos hacer. A veces perdemos mucho tiempo querer aquí expresar el proceso y como en este caso el proceso más que todo se va a ir haciendo por acumulación, ¿no es cierto? Tengo que ir acumulando los votos de cada candidato. Lo voy a dejar en el diagrama de flujo. Y por lo tanto la entrada era básicamente los votos, ¿no? El voto debe indicar qué candidato va a seleccionar. Entonces aquí le puedo poner tipo cadena y hay una notita, ¿no? Indica si para quién es su voto. Tengo un análisis un poquito ligero, no tengo muchas cosas, pero derivado de este análisis vamos a sacar un diagrama de flujo ahora. ¿Listo? Ok, vamos a guardar todo. Acá tengo un poquito el análisis que hicimos y me voy a ir ahora a un diagrama de flujo. Bien, el análisis nos va a guiar en qué es lo que vamos a esperar poner en el diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces el diagrama va a empezar con su segundo paso, diseño. Vamos con inicio. Muy bien. Ahora necesito capturar el voto para los tres candidatos. El enunciado indicaba que eran 160 votos de manera fija. Entonces nosotros sabemos cuántas veces necesitamos repetir, ¿no es cierto? 160 veces debo leer el voto de las personas para ir obteniendo el acumulado para cada candidato. Ahora, si yo sé el número de veces que hay que repetir, ¿qué estructura repetitiva voy a utilizar para los votos? Estructura for. Estructura for, correcto. Puede ser un mientras también, ¿sí? Pero más fácil es el for, ¿ok? Vamos a jalar un para entonces un contador. Puede ser un i que empiece en el valor de 0 o 1, como vean conveniente, ahí está, que empiece el contador en 1. Para i igual 1 hasta, ¿cuántos votos eran? 200 o 160, ¿verdad? En el enunciado estaba indicado. Vamos a volver al enunciado para tenerlo claro. 160 electores. Directamente 160. De 1 hasta 160. Ahora, nosotros acá adentro tendríamos que empezar a leer, ¿sí? Dato de entrada. Leer. Dijimos que íbamos a leer el voto, ¿no? El dato de entrada. Entonces vamos a leer muchas veces
Esto no lo vamos a poder hacer en un text box, ¿no? Tampoco, la solución para leer muchos datos de entrada, ¿qué era? ¿En qué lo vamos a leer? Para que vayamos recordando un poquito. ¿Cómo podemos leer muchos datos de entrada? Textbox no es la solución. Váyanlo pensando. ¿Sí? Entonces, acá voy a leer y pues ahora me toca discriminar lo que está pasando. Pero para ello, tendría yo que decir eh, si el voto fue uno, si el voto fue para el candidato uno, candidato 2, candidato 3, e ir acumulando, decíamos aquí, ¿no? Y aquí estas variables C1, fíjense en derecho, C1, C2, C3, van a acumular, ¿no es cierto? Y N también va a acumular, pero ¿qué va a acumular? Los votos que le corresponden. Si queremos acumular de acuerdo al voto que obtuvimos, entonces aquí me está faltando ir a definir esas variables que arranquen con un valor, como está acumulando, del nulo en la suma, que es el que acumula, es el cero. Entonces C1, 0, candidato 2 en cero, candidato 3 en cero, n de nulo igual a cero. Entonces, inicio las variables que necesito. Si necesito más, ahí los vamos a ir. Vamos a acomodar mejor ahora esto. Siempre con buena distancia lo dibujo porque se aparecen cosas nuevas. Listo. Ok. Entonces, ya están empezadas en cero. Entonces, aquí ya que tengo el voto, tendría que discriminar. Y para discriminar, puedo utilizar qué cosa. ¿Cómo me pregunto si el voto va a sumar a C1, a C2 y a C3? ¿Cómo puedo hacer acá una pregunta para identificar el voto a quién va a ir? Conditional if. Puede ser un condicional if. Son tres candidatos. Serían tres condicionales if. Resulta que, además del if, hay uno que se llama selección múltiple. El selector múltiple es como un sí condicional, es como si fuera el rombo, pero no solo tiene verdadero y falso. En realidad tiene muchas salidas, indicando que tiene varias posibilidades. A este se le llama selector múltiple. Se le puede poner ahí selector múltiple y luego le pones la variable. ¿Cuál es la variable? Para voto, porque yo necesito identificar qué es lo que va a pasar con voto, identificar el valor que ha tenido, ¿sí? ¿Qué valor le dio el usuario? Entonces, si el voto es, por ejemplo, acá vamos a poner C1, ups, si el voto es C1, se va a ir para el candidato 1, ¿verdad? Voy preparando ahí. Si el voto es para el candidato 1, acá voy a aumentar la variable C1. Pero también puede ser para el candidato C2. Entonces, aquí vamos a ir anotando. C1 es igual a C1 más 1, ¿cierto? Si el voto fuera para él, voy a hacer esto. Pero si el voto fuera para el otro, tiene que alcanzar el espacio. Diría C2 es igual a C2 más el 1. Y el otro sería C3 va a ser igual a C3 más 1. Y esos son los tres candidatos. ¿Ok? Y luego, si no fue para ninguno, ahí puedo hacerle la última que diga cualquier otra cosa. Le vamos a poner aquí N, el N de nulo, lo anulo porque no es válido. Entonces aquí lo que estoy tratando es de ir capturando el voto para saber a quién le voy a sumar, ¿no es cierto? A incrementar su ponderación. De estos, el que tenga mayor es el ganador. Ahora recuerden de que esto es sector múltiple, es como un sí condicional con muchos brazos en este sentido. De aquí va a salir uno, ¿sí? Se lo pone rectito normalmente, ¿ya? De aquí va a salir otro, ¿sí? Entonces salen varios, es como un sí condicional con varios brazos. Ahí está saliendo otro. ¿Pueden salir 100 de acá? Sí. Pueden salir 100 selectores. Por eso se llama selector múltiple. ¿Sí? Selector múltiple le llamamos a este.
Entonces, ¿cómo identifico la opción? Aquí le pongo, en caso de que haya sido el voto para el candidato 1, vamos a ver C1, ¿sí? Perdón, el voto sea igual a, el voto tendría que indicar para qué candidato. Entonces ahí vamos a utilizar una especie de señalética en el mensaje. Aquí cuando le vamos a decir lea el voto, el usuario va a poner solamente tres posibilidades de letra, ¿sí? Nosotros lo vamos a poner en el mensaje, lo podemos aclarar aquí. Por ejemplo, decir leer voto, pero que esto salga con un mensaje que diga indique, digite 1 para candidato 1, coma 2, candidato 2, coma 3, candidato 3, ¿cierto? O sea, el número me va a decir, coma, nada más, ¿no? O sea, él puede, yo le digo, digite el voto y ahí está la información. El 1 va a ser para el candidato 1, el 2 para el candidato 2, el 3 para el candidato 3, pero si selecciono otra cosa, yo lo pongo en los nulos. Entonces, ahí va el mensaje de leer el dato. Entonces, ahí se va a acabar y ahí le capturamos lo que es la variable voto. ¿Listo? Entonces, ahora estamos por primera vez viendo la importancia del mensaje que sale cuando le pedimos al usuario un dato de entrada. Esto lo veíamos más en programación, ¿no? En diagramas de flujo nunca habíamos hecho esto, de poner claramente el mensaje de lo que va a leer. Pero sí, es muy válido para que tengamos claro cómo voy a estructurar acá las cosas. Entonces, en caso de que el voto sea igual a 1, el voto va a ir para el candidato 1. En caso de que el voto sea igual a 2, se va a ir al candidato 2. En caso que el voto sea igual a 3, se va a ir al candidato 3. Y aquí miren, lo que voy a hacer es decir otro. O sea, cualquier otra cosa que haya puesto, 5 o 6, no sé, lo voy a anular. Entonces, ya está. Creo que con esto, ahí vamos a ir liando ya el diagrama de flujo. El selector múltiples como un sí condicional tiene la gran ventaja de que tú puedes poner aquí 100 brazos, 100, 100 opciones, ¿sí? Luego vamos a ver en los últimos minutitos cómo cambiar así condicional para aquellos que no les agrade el selector múltiple, aunque yo lo veo pues, más fácil trabajar con este. Este apareció más luego, ¿no? Primero trabajamos solo con el sí condicional y luego le pudieron crear al selector múltiple y eso pues nos ha facilitado mucho la programación a nosotros. Tratando de que acomode un poquito mejor, de verdad que, bueno. Ahora, ¿qué pasa? Esto ha quedado con muchos caminos y hay que hacerlos encontrar y claro, eso no es tan difícil porque voy a ir a mi análisis y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer después de eso? Bueno, tengo que definir el ganador, pero vamos a recordar que estoy dentro del para, ¿no? He leído, he obtenido el para contear dónde va, y luego el para debería seguir cargando el siguiente voto hasta 160 veces. Entonces, acá no hay nada más que hacer. Eso nosotros lo reflejamos con una línea, ¿sí? Va a salir de acá la línea y va a encontrarse, todos se van a encontrar en un punto, ¿sí? Es como que todos desembocan al mismo punto, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces todos llegan al mismo punto y bueno, de acá van a salir para continuar el algoritmo para abajo. Donde, bueno, el para ya tendría que continuar en la siguiente lectura, ¿no? Entonces voy a utilizar esto. El para está con su variable i, más le vamos a poner indicando de que el i incrementa para leer la siguiente tanda, ¿no? Ahí lo ponemos. Y su flecha de retorno. Bueno, tenemos la flecha de retorno. Listo, ya estuvo. Ahora, ¿qué nos toca? Durante el para se va a ir sumando y pues ahora nos toca definir el ganador. ¿Cómo definimos el ganador de estos? ¿Cuál es el mayor, no es cierto? ¿Cómo sabemos cuál es el mayor?
necesito para identificar al valor que fue más alto de la votación? Un condicional. Un condicional, pregunta, ¿no es cierto? Necesito preguntar, necesito el condicional. Jalamos un como ahora es solamente pregunta de quién ganó, puedo definirlo con esto. Ahora, básicamente acá estoy obligada a encontrar el mayor entre C1, C2 y C3, porque decía el ganador por mayoría simple. O sea, no me sirve comparar con N. Imagínate que hayan sido mayores los votos nulos. ¿Quién va a ser ganador? Ninguno, ¿verdad? Entonces, no voy a tomar en cuenta la votación para N de los nulos. Solo voy a tomar a estos tres para definir al ganador. Entonces, mi problema ahorita es identificar el mayor de los tres, ¿no es cierto? Y eso ya lo hicimos alguna vez por preguntas simples. Hay más de una forma de hacerlo. Uno busca su forma. Yo voy a preguntar cuál es mayor entre C1 y C2 primero. C1 es mayor que C2. Entonces, acá vamos. Bueno, antes de esto, miren, vamos a usar este pequeño artificio. Es que pregunta es sacar el ganador de 3. De repente sea un poco más elaborado con preguntas complicadas, pero yo prefiero irme siempre por lo simple y voy a poner aquí lo siguiente. Me voy a usar una variable más que se va a llamar ganador, ¿sí? Y ganador está ahorita en, vamos a decir, en vacío. O sea, no está definido porque todavía no lo encontré. ¿Ok? Y ahora voy a preguntarme, ¿C1 es mayor que C2? Si esto es verdad, quiere decir que el C1 es más mayor que el C2, por lo tanto es un candidato a ser el ganador, ¿no? Entonces voy a decir ganador igual a C1 por ahora. Por falso quiere decir que es menor o igual. Y no habíamos pensado en el caso de que sean empates, ¿cierto? ¿Qué hacemos si empataron? Tendría que preguntarme si es menor, ¿cierto? Vamos a ver, qué complicado se puso. No se me había ocurrido que podían empatar dos. Entonces aquí preguntemos si C1 es menor que C2. Miren, no lo había pensado cuando analizamos en este caso, se me ha ocurrido ahorita. A veces un análisis débil hace que aparezcan detalles, ¿no? Porque nosotros ya tenemos el enunciado y ya nuestro, yo le digo background, nuestro cerebro está tratando de disgregar el problema y es probable que a veces aparezca durante el diseño algunos detalles que no habíamos notado antes. Entonces, la pregunta aquí sería si es menor, porque si es menor, si C1 es menor que C2, entonces quiere decir que C2 es mayor que C1, ¿no? Pero no es igual. El peligro estaría cuando son iguales porque todavía no tendría claro cuál es el ganador. Entonces aquí el ganador, por este lado, ya sería C2, ¿cierto? Bueno, vamos a ir liando. Por falso, por este lado, ya pues ahí estaría. Y por falso, ¿qué hacemos si son iguales? ¿Qué hacemos si son iguales? Si C1 es igual a C2, ¿cuál sería la alternativa? Tendría que ir por otra posibilidad de identificar el ganador, ¿no es cierto? La otra posibilidad de identificar el ganador es que ninguno de los dos sea el ganador, o sea, que empaten ya, pero que el C3 les gane, ¿cierto? Entonces, el verdadero de acá claramente identifica el ganador, ¿sí? C2. Pero el falso identifica que son iguales. Al ser iguales, nuestro problema es de que ninguno sería ganador, pues son iguales. Ese sería un problema para nosotros. Sin embargo, todavía me falta averiguar si C3, ¿no? Si el caso 3 ha ganado. Entonces hagamos esa pregunta más. Ya me quedé sin espacio. Vamos a agrandar esto.
Aquí cuando ya me quedo sin espacio, no me queda de otra que utilizar un conector de página. Ustedes siguen, pueden seguir rectos para allá. Sí, entonces yo voy a tratar de usar el conector de página. No me gusta mucho, pero no me queda de otra. A ver cómo puedo hacer. Si es que es demasiado largo el algoritmo, entonces vamos a hacer lo siguiente. El conector de página hace posible de que el algoritmo continúe verticalmente al lado derecho. Ok, y de aquí, claro, lo vamos a sacar. Y acá vamos a hacer aparecer el conector, que es justamente otro como este, ¿no? Ahí se pone, por ejemplo, el 1, indica que el algoritmo va a continuar en derecho con 1. Entonces, me falta solo la flechita. Y este, pues, es la marca, ¿no? Y la forma de ubicarlo nuevamente es poner la misma al otro lado. Y a continuación de esto se continúa el algoritmo. Si necesito mucho espacio en derecha, entonces esa es la ventaja de hacerlo digital de repente, pero ustedes en papel continúan para abajo y pues pueden hacerlo en la siguiente página también. Eso no es problema. Bueno, ahora, ¿qué hago acá? Si esto fue falso, necesito preguntarme por el otro candidato. Entonces me voy a enfocar en este lado del algoritmo. Entonces preguntemos por si acaso el pasar al otro. Pero ahora yo estoy pensando, ¿no? Si son iguales, no van a ser ganadores, ¿no es cierto? Entonces, no puedo definir el ganador. Pero sin embargo, en la variable ganador, yo ya sé cuál es ganador entre C1 y C2, si es que se pudo definir. Entonces, voy a agarrar y voy a intentar esto. Miren, acá le vamos a decir que si esto es falso, bueno, podemos volver a preguntar. Si volviera a preguntar, creo que se va a ver. Tendría que preguntar si el C3 es mayor que C1 y C2. No. Entonces hagamos esto. Hagamos lo que hicimos en el proceso de ordenación de tres números. Acá no puedo definir el ganador. No habría ganador por ese lado. Entonces simplemente yo voy a agarrar. Voy a decir por falso, el ganador se queda en vacío. No lo puedo definir. Esa alternativa no la había pensado, así que la estoy tratando de repensar otra vez, ¿sí? Verdadero, falso. Por falso no está definido el ganador, ¿sí? Porque están empatados, no puedo. No puedo inventarme un ganador de un empate. Estoy tratando de concentrarme en el centro. Ok. Entonces, este ya sería el encuentro de estos dos lados, donde de repente se pudo encontrar un ganador o de repente no se pudo, ¿sí? Ya, no puedo equilibrar esta gráfica increíble. Ya. Entonces, Ingeniera, ujú, ¿y si al inicio nomás se pone C1 es igual a C2, verdadero y falso, y continúa nomás lo que usted puso para ver si es igual al uno o al otro, para no comparar al final? es que yo lo que necesito saber es el ganador. Esto. Claro, pero usted me estaba diciendo del igual, ¿no? Si eran iguales. Es que acá, cuando esto ya es falso, aquí yo ya sé que son iguales. Mi objetivo es encontrar al ganador y para ello he necesitado hacer estas dos preguntas, pero yo no me podía ir por falso y decir que el ganador es C2, porque habría el peligro de que sean iguales. Entonces, para evitar el problema de que sean iguales, me he obligado a decir que C1 es menor que C2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque C1 aquí dice mayor que C2, verdadero viene acá. Por falso puede ser menor o puede ser igual. Con esta pregunta me aseguro de que encontré al que es menor, que C1 es menor que C2, por lo tanto el ganador es C2. Y por falso sí o sí son iguales, porque no hay otra posibilidad. Entonces no me sirve a mí el igual. Por eso es que no hago. Ahora, ¿por qué no hice la comparación desde el principio? Porque voy a hacer lo mismo. Voy a tener que preguntarme para encontrar al ganador. Entonces ya lo hago acá. Mi objetivo es esto. Y acá nada más estoy tomando en cuenta de que si son iguales, entre ambos no puedo definir el ganador, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no lo defino nada? Porque el ganador sigue siendo nadie. Entonces ahora mi pregunta acá se va a concentrar en el tercero. Necesito identificar entre ganador, ¿no es cierto? El ganador que tenía contra el tercero. Ahora, el tercero eh, puede ser que sea mayor
o puede ser que también sea igual, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me voy? A las comparaciones, cuando yo salgo de esta pregunta, sabemos que C1 es igual a C2 en el caso que el ganador sea vacío, ¿no es cierto? En el caso que el ganador esté en vacío, sabemos que ambos fueron iguales. Entonces ahora yo quiero encontrar al tercero y la pregunta es, ¿qué pregunta sería más rápida para encontrar al tercer ganador? ¿Con qué pregunta le podemos encontrar más rápidamente al ganador 3? Tendríamos que comparar, ¿no es cierto? Si el ganador ha quedado en vacío, quiere decir que no hay ganador. Miren, si el ganador ha quedado en vacío, no hay ganador, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta va a irse con C3 simplemente. Si el C3 es mayor que cualquiera, ¿no? Que C1 o C2, ¿no es cierto? Ahora, si alguno hubiera sido ganador, C2 y C3 tendría que comparar el ganador contra el nuevo C3, ¿me entienden? Entonces, de repente, aquí mismo pude preguntar de una vez, en el caso de que hubieran sido iguales, tratar de identificar al al ganador con la pregunta. Sí, de repente, a ver, déjenme ver si queda más fácil para todos. Por falso aquí sabíamos que eran iguales. Y sabemos que el ganador está en vacío. Entonces solo me queda preguntar por el C3, ¿no es cierto? Es si el C1, como son iguales, pregunto por cualquiera. C3 es mayor que C1, pude preguntar por C2 también. No importa con cuál lo compare a C3, porque son iguales. Entonces aquí estoy tratando de identificar si por lo menos este me da un valor, un ganador, ¿no? Sí, parece que así va a quedar más simple. Entonces aquí le doy por falso un camino o por verdadero. Si logra hacer esto verdad, encontré el ganador a C3. ¿Sí? Y si esto es falso, si C3 no es mayor que C1, es probable que sea igual o es probable que sea menor. Como C3 es igual o menor que C1, también es igual o menor que C2, ¿no es cierto? Entonces aquí sí ya no se pudiera definir al ganador y podemos poner otro tema, ¿no? Que el ganador es igual a vacío, que se quede vacío, ¿no? No hay ganador. Nosotros lo dejamos vacío. Creo que ahí se quedó más sencillo. Y ya. Y este se va a ir por falso no hago nada, o lo dejo vacío nomás al ganador. Entonces, listo, este cierra ahí. Ahora este falso necesita su conector. Con este, miren, el falso se encuentra con el otro verdadero en centro, ¿no? En centro del rombo. ¿Sí? Miren, el verdad con el falso se encuentran. El falso con el verdad también. Ya cerré este otro. Y ahora no me pude librar de los sí condicionales, la verdad. Sí, ahí. Y este falso se está encontrando con el otro verdadero. Entonces ya tenemos el cerrado de todo. Ahora, ya terminé de definir el ganador si era posible. Ahora, puede ser que no lo haya definido. Entonces acá para mi salida o mi respuesta de una vez, me hago una pregunta simplemente. Si el ganador es vacío, si el ganador se quedó en vacío, significa de que no hay ganador y podemos ponerlo, ¿no? Y pues eso muestra que a veces puede complicarse el ejercicio y ya depende de la simplicidad que tú vayas a buscar, ¿no? Entonces, puedes ensayar otra opción. Si te es más sencilla, por supuesto que es una solución. Ahí va un verdad por verdadero. El mensaje va a decir el ganador es, no, el ganador es ganador, ¿no? Que muestra el ganador, porque el ganador tiene quién fue el ganador. Y si fuera, perdón, distinto, ¿no? Tendría que ser la pregunta, ¿no? Igual. Si es distinto de vacío, el ganador se tiene. Si no, hay que sacar un mensaje de que no es posible calcular el ganador. Y listo, ya estuvo. Podemos hacer una prueba rápida por si hay algún detalle. Y ahí ya termina el algoritmo. Listo. Entonces, más que ser un algoritmo complicado, nos ha obligado a utilizar muchos sí condicionales, nos ha
obliga a utilizar un para que repita. Y aquí incorporé el selector múltiple, ¿no? Como una opción para este tipo de ejercicios, porque ya les dije, ¿no? Podés sacar de aquí las flechas que sean necesarias. No hay un límite, que esto es más fácil que hacer un planteamiento como este, pero es derivado de la pregunta que yo me opté por irme por sí condicionales de manera sencilla. Bueno, ahora una prueba de escritorio de esto simple la vamos a hacer. El algoritmo vamos a irlo viendo por partes. Barrido de variables, ¿no? Como cuando voy a programar. C1, C1, C2, C3, N y voto. ¿Qué más? Ganador. Vamos a hacer una prueba fácil. Me interesa pensar en la traducción principalmente. Inicio las variables en cero. Para i igual 1 hasta 160. Bueno, no voy a hacerlo hasta 160, ¿sí? Porque nos quedamos todos haciendo la prueba. Voy a probar solamente, a ver, 4 votos, ¿ya? Vamos a llegar solamente hasta el 4. Y dice leer. Digite el voto. Ok, el voto. Vamos a suponer que le pone 1. Selector múltiple. Voto, en caso de que sea 1, C1 igual a C1 más 1. El 0 se aumenta a 1. Y más, vuelve arriba, leer el voto. Bueno, otra vez, 1. Lee el voto, dice, en caso de que sea 1, aumenta C1 a 2. Y más, el tercero. Viene por acá en leer voto, vamos a poner que sea el voto por el 3. Entonces va a irse por acá, valor 3, C3, C3 más 1, C3 está en 0, en 1. Y más, sube arriba, leer voto y dice que el voto va a ser para el candidato 2. Selector múltiple, acá es por si acaso múltiple con E. En caso de que sea 2, C2 igual a C2 más 1, aquí. Y más, de I igual 1 a 4, ¿cuántos votos tenemos ya? Ya están los 4, ¿no? A ver, acá tengo, el primer candidato tiene 2, 3, 4. Qué raro, ¿en qué momento me olvidé? Uy, otra vez. Si me olvido de incrementar el i, voy a tener problemas de que he leído más votos de los que debía, por si acaso. Ese es el problema, ¿ya? De 1 hasta 4. Leer voto, leo el 1. En caso de que sea 1, incremento C1. Y más, ayúdenme a revisar el i, ¿sí? El segundo, ahora vamos a leer. Otra vez le vamos a dar al votante 1. En caso de que sea 1, incrementa C1. Y más, vuelve arriba, leer voto, ahora leamos el voto al candidato 3. En caso de que el voto sea 3, suma 1 al 3. Y más, todavía vengo acá, entro, dice leer voto, leo al candidato 2. En caso que el voto sea para el candidato 2, el voto acá le vamos a poner 2. ¿Ok? Hay que sumarle al candidato 2 1. Y más, viene arriba y dice, le llegaste al límite superior, ¿no? ¿Verdad? No iba a leer 160 sino 4. Se sale del para y dice continúa en 1. Voy a ir a continuar en 1, ok. Ganador arranca en vacío. Puedo ponerlo así acá, que se sepa que está vacío. C1 mayor que C2. 2 es mayor que 1, verdadero. Ganador en C1. El ganador entonces está apuntando al 1, ¿sí? Vamos abajo, dice, ganador es distinto de vacío, sí, verdadero. Ganador es el 1. Ok, ¿qué es lo que ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá? Hay algo que está mal. Miren,
Acá vino, ¿no? C1 mayor que C2, verdadero. El 2 es mayor que el 1. Ganador C1. Está bien, porque fue mayor. Y le puso, ahora viene por acá y dice, ganador es distinto de vacío, sí. Y dice aquí, ganador es C1, dice. ¿Qué es lo que está mal acá? ¿Qué pregunta me falta? Sería que el C1 no se comparó con el C3 en ese caso. Claro, nos hemos olvidado una comparación, ¿cierto? Nos hemos olvidado una comparación, ¿no? Entonces, disgregar tanto las preguntas como que las ha complicado un poquito. Alguien va a decir, bueno, si no es, si el ganador es distinto de vacío, quiere decir que ya fue ganador el C2 o el C3, ¿no es cierto? Entonces, necesito yo hacer la pregunta acá. Acá cuando dije que el ganador era el C1, tal vez me hacía todavía una pregunta más falta, que era con C1 con C3, y decir cuál es el ganador entre 1 y 3, para obtener realmente un ganador, ¿cierto? Pero entre 1 y 3 pueden ser iguales también, ¿no? Pueden ser iguales también. Entonces, tanta disgregación como que no me ayuda en el algoritmo. ¿Qué podemos hacer para no hacer tantas preguntas y encontrar al ganador de los tres? El peligro de la igualdad es el problema, porque no es como en ordenación. En ordenación, si eran iguales, los podía ordenar y listo. Pero ahora yo necesito encontrar al ganador de los tres. Entonces, eh, en este caso, ¿sí? Solamente he hecho validaciones para uno y 2, ¿no es cierto? Para uno y 2. En caso de que el C2 no era ganador, no sé, o que eran iguales, ya no me importaba porque eran iguales, ¿no es cierto? Iguales ambos. Entonces, de repente acá, cuando termina de preguntar, todavía yo no tengo al ganador. Me está faltando las comparaciones con 3. Pero acá yo metí esa pregunta. Entonces eso ha hecho que se disgregue todo. Una forma tal vez que no nos agrada y que puede ser más clara es primero tratar de identificar al ganador entre 1 y 2. No lo puedo hacer en este sentido porque son iguales, ¿no? Cuando son iguales no lo puedo hacer. Entonces, entre 1 y 2 puede ser que haya logrado el ganador o puede ser que hayan sido iguales como están acá, pero no lo metamos todavía al C3. Esa puede ser la solución, ¿ya? Entonces, si yo agarro y digo, bueno, esto lo vamos a grabar ahí, vamos a duplicar y voy a hacer un cambio en la segunda propuesta, ¿sí? En ok. En mi segunda propuesta voy a decir, no lo voy a tocar al C3. Este que se quede como un sí condicional, así, vacío. Su lado de falso está como vacío. Y ahora voy por acá. Ok, acá el que haya quedado ganador en vacío entre 1 y 2 significa que no pude determinar el ganador entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál debería ser mi siguiente pregunta? Ya hice 1 con 2. Entre 1 y 2 no puedo determinar el ganador. Si el ganador quedó en vacío, vamos a tomar otra alternativa. Si el ganador quedó en vacío, quiere decir que no pude determinar el ganador. Entonces aquí vamos a decir, si el ganador quedó vacío, no puedo determinar el ganador entre 1 y 2. Pero me voy a hacer la pregunta, queriendo simplificar, se complicó. Me voy a hacer la pregunta, si en caso quedó vacío, ¿qué pasó con C3? ¿Sí? Si C3 es mayor, y ahora no importa con cuál lo compare, ¿no? Si el ganador quedó en vacío, C1 y C2 son iguales, ¿no? Entonces voy a decirle, C3 es mayor que C1. Fíjense que yo acá me estoy asegurando de que ganador
no está definido. Si el ganador no está definido es porque fueron iguales, ¿no es cierto? Entonces ahora mi pregunta va a ser, bueno, el tercero que me faltaba lo voy a comparar con C1 o con C2, no importa con cualquiera. Si aquí C3 me dice que es mayor, este va a ser el ganador, ¿sí? Si este es verdad, mi ganador va a quedar con C3. Entonces ya no voy a tener el problema de que no estoy preguntando con el otro, porque el ganador se está definiendo acá. Y si esto es falso, ¿qué pasa si es falso? ¿Qué hacemos si es falso? Si el ganador quedó vacío, C1 y C2 serán iguales. Y si es falso, que C3 es mayor que C1, puede ser que sea menor o que sea igual, ¿no es cierto? Entonces, no importa. Si es menor, de todas maneras, sabríamos que hay un empate entre C1 y C2, ¿verdad? Entonces, tal vez pudiera yo ser más clara en la respuesta y decir aquí, bueno, necesito preguntarme si C3 es menor que C1. Aquí le pregunté por mayor para decir que es el ganador, pero si C3 es menor que C1, si es menor es más pequeñito. Entonces yo sé que hay un empate entre C1 y C2 y no lo puedo definir, ¿no es cierto? Y si el ganador quedó en distinto de vacío, acá ya se pudo definir. Entonces, miren, acá ya agarra todas las posibilidades. Si es mayor, y encontré el mayor, pero si es menor, quiere decir que es más pequeñito que C1 y que C2, y por lo tanto tampoco puedo definir el ganador porque hay empate de la mayoría, ¿no? Hay dos que han empatado. Entonces, acá y acá tendríamos que dejar el ganador en vacío de todas maneras. Y yo decir simplemente aquí, para simplificar, que no hay un ganador, ¿sí? Mostrar resultados y decir que no hay un ganador. ¿Listo? Ahí la vamos a cerrar y listo. Con esto ya hemos solucionado el error que había en la prueba de escritorio. Y por eso la prueba es importante, porque a veces no miramos en el diseño un error conceptual de apropiación y nos puede ayudar a corregir ese error a tiempo, ¿no? Antes de ir al programa, me refiero. Y este lo vamos a cerrar ahí. Bueno, ahora, ¿qué hacemos cuando el ganador quedó en vacío? Le damos un mensaje de que no se puede definir al ganador. ¿Sí? Eso es todo. Y le puedo mostrar los totales para que el usuario sepa qué ha pasado. O sea, ¿puede suceder ese caso? Sí, sabemos que puede suceder. Ay, no sé qué le pasa a este. Listo. Entonces, este es el lado de falso. Este es el lado de falso. Y aquí ya tendría que ir nuestra última pregunta. Vamos a alinear todo lo que es el algoritmo. Y finalmente acá mi última pregunta sería, ¿qué pasó con el resultado? Sí, ok. Aquí directamente tal vez ya puedo mostrar, a ver si el ganador quedó en vacío. Pregunto esto, aquí ya tengo resultados. Bueno, acá pudiera decir el ganador es... Pudiera, sí, de una vez, ya que está ahí la pregunta. Vamos a subir un poquito arriba esto. ¿Y qué pasa si viene por el falso de este lado? ¿Quién es el ganador? Ah, el ganador, bueno. Um, si viene por acá, el ganador quedaría en C3. A ver, déjenme volver a pensar esto. Si viene por acá ya tengo un ganador. Eh, si este no era vacío, no era vacío, entonces si el ganador quedó en vacío, miren, si el ganador quedó en vacío es porque se vino por acá y estoy haciendo la última pregunta por acá. Pero de todas maneras, ok, voy a lo siguiente.
Si por este lado el ganador quedó en vacío es porque no lo puedo definir, ¿verdad? Y si lo pude definir quedó en C1 o C2. Entonces, si el ganador es vacío, le estoy diciendo compare C3 con C1. Pero en el fondo, no es que tenga que comparar C3 con C1. El único que no participó en las comparaciones es C3. Es el que me falta comparar. Pero ¿con quién lo voy a comparar a ese? Con ganador, pues, ¿sí? No con C1. Tengo que comparar el C3 con el que quedó ganador entre 1 y 2 para no tener que hacer esta pregunta. Ah, eso es lo que me estaba poniendo mal. Si el ganador es distinto de vacío, por este otro lado, entonces, si el ganador es distinto de vacío, lo único que me falta preguntar es si el ganador que yo tuve, ¿no? Que lo tengo ahorita entre C1 y C2, es mayor que el C3. ¿Por qué? Porque el ganador acá va a venir por falso, porque acá se le puso uno de estos quedó en ganador, ¿no es cierto? Entonces, el ganador tiene el valor de quien ganó la ponderación, ¿no es cierto? Entonces dice, ganador es mayor que el C3. Si uno de estos que ganó es mayor que el C3, entonces el nuevo ganador es C3. Ahora la pregunta es cómo identifico a la persona que ganó, porque aquí estoy agarrando los conteos. Ganador tiene los conteos, ¿no es cierto? C1, C2 son los conteos, pero no tengo al ganador. Ah, entonces acá olvidé identificar al ganador, porque solamente estoy agarrando la comparación de totales, ¿sí? Ganador no es que sea el conteo del total. El ganador va a ser el C1, que es decir, el valor de 1, ¿ok? Y si en el caso de que aquí hubiera sido 2, no me interesa el conteo, me interesa quién fue el ganador. El ganador fue el 2. Entonces, si ganador quedó vacío porque no lo pudo definir acá entre 1 y 2, va a venir a preguntar, C3 es mayor que C1, va a ser la pregunta que faltaba, ¿no es cierto? Y si dice que esto es verdad, el ganador es el 3. Y si esto es falso, quiere decir que es menor o que es igual, igual no lo puedo definir, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de que el ganador haya sido vacío, es decir, que se vino por acá, es porque el 1 y el 2 eran iguales. Entonces, lo único que tendría que comparar es si C3, a ver, si fue vacío, quiere decir que eran iguales. Y si eran iguales, tendría que compararlo con cualquiera también. A ver, déjeme pensar esto. ¿Qué hacemos si son iguales los dos? La última comparación, ¿con quién tendría que ir? Por acá. Me refiero que cuando vino por acá. Acuérdense que cuando viene por aquí, ganador quedó en vacío, porque no lo podíamos definir porque eran iguales. Ahora aquí, acá está por vacío, por verdad, al lado derecho. Y si esto es falso, ¿qué tendríamos que preguntar? Si el ganador quedó entre 1 y 2. El ganador ya es o 1 o 2, uno de los dos. Me falta la última pregunta, ¿no? Si C3 es mayor que... Ay, 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 el problema es que no tengo con qué comparar. Aquí necesitaríamos tener el total del ganador. Entonces puedo tener una variable que diga, bueno, acá dice ganador igual a 2, el total que tuvo ese ganador que sea igual a C2. Lo estoy capturando su total en votos que obtuvo para poder hacer la comparación más correcta acá abajo que me está faltando. En el caso que el ganador sea el 1, ok, el ganador va a quedar en 1 y el total, sin embargo, va a ser igual a C1, que es el total de que ha ganado el primer concursante. Ahora, repasando, aquí estoy capturando el total también que tuvo cada uno. Ahora, si el ganador fue vacío, vino por aquí porque no lo podíamos definir. Entonces faltaba comparar el C3 con cualquiera, puede ser 1 o 2 porque eran iguales. Entonces aquí el ganador quedó en 3, si es verdad, y el total va a ser el C3, ¿sí? Con total de votos, ¿no? Si esto es falso,
es porque es menor y tampoco gana, o es igual, ¿ya? Entonces no lo puedo definir al ganador porque es más chico y los dos mayores, las dos mayorías han empatado. ¿Qué pasa si el ganador quedó vacío? Bueno, vino por acá. La única forma que quede vacío es que, eh, perdón, que no fue vacío. Ok, que no fue vacío es que ya el ganador está o C1 o C2, ¿sí? Ahí está. Entonces la pregunta sería, entre C3 el valor de C3 es mayor que total. El C3 es el total de votos para el tercer candidato y total es el total de votos del que ha ganado entre 1 y 2. Entonces, si esto es verdad, ahí vamos a la caja. Si esto es verdad, el nuevo ganador es C3, pues, ¿no es cierto? Entonces aquí le vamos a decir ganador es igual a 3 y el total es igual a C3. Entonces estoy tratando de capturar ahí el total también porque había sido importante para la comparativa, ¿sí? Y si esto es verdad, bueno, viene por acá, y si es falso, termina por acá. ¿Qué hago si esto es falso? ¿Se puede definir ganador? Si C3 es menor o igual que el total de estos dos, si es menor, si es menor estaría bien, el ganador ya estaría definido, pero si es igual, otra vez con el problema, ¿sí? Otra vez la pregunta. Pareciera que hubiéramos tenido que buscar una alternativa de preguntas con and, or, etcétera. No pensé que se fueran a hacer tantas preguntas en este ejercicio. Y aquí ya me queda la pregunta. C3 mayor que total, bueno, hay que ir por la otra. C3 menor que total. Muy bien. Y si esto es verdad, si C3 es menor que total, no puedo definir el ganador, ¿no es cierto? No puedo definir el ganador porque, eh, eh, porque han empatado. Si hay un empate entre C3, a ver, C3 menor que total, total era el total entre el ganador uno y el ganador 2, ¿no es cierto? Entonces, si C3 es menor, quiere decir que el ganador queda entre estos dos. ¿Ok? Entonces, no importaría por verdad. Ahora, por falso, ¿qué pasaría si es igual? Si sería, si C3 es igual a total, quiere decir que está igualando al otro ganador. Entonces, tampoco pudiera definir el ganador. Entonces, aquí el problema sería cuando es igual. Entonces, mejor voy por el camino cuando es igual. Si C3 es igual a total, entonces tengo que desvirtuar este ganador que habíamos definido aquí, porque el C3 lo ha empatado. Entonces aquí diríamos otra vez, bueno, lamentablemente tengo que decir que el ganador va a ser vacío otra vez. Si C3 lo empata al ganador, el ganador tiene que quedarse vacío, no se puede definir por empate, ¿sí? Y por lo tanto el total lo puedo dejar igual en un vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque el C3 le ha empatado al ganador entre 1 y 2. Y si hay un empate, no hay ganador, ¿no es cierto? No puede empatar nadie. Entonces, si en caso estos fueran iguales, lo arruina todo. Ya necesitaríamos decir que no se puede definir ganador. Y si en caso esto fuera falso, quiere decir que es menor, dejo las cosas como está. ¿Qué significa las cosas como está? Que acá ya se ha definido, ok,
Dejo las cosas como están en el sentido de que acá se ha definido ya el ganador, entre uno y 2. Fíjense, si el ganador está entre uno y 2, el ganador aquí dice vacío, falso. El C3, que es el que faltaba comparar, dice, ¿es mayor que el total? No, falso, no es mayor. Ahora está preguntando, ¿es igual? Si es igual, tengo que deshacer al ganador anterior, no existe. Pero si es falso, se queda como está. ¿Sí? Entonces creo que ahora ya tengo todas las posibilidades de ganador. Y listo, ahora sí. Ahora ya. La salida tendría que concentrarse solamente en ganador. ¿No es cierto? Eh, bueno, qué problema, ¿no? Ganador en vacío. Si C1 es definitivamente mayor que C2, ya tengo al ganador al 1. El total va a decir cuántos votos tuvo. En caso que sea falso, pregunto, C1 es menor que C2 para decir que el ganador es C2 y su total está en C2. Si es falso, deben ser iguales. No lo puedo definir. En caso de que el ganador quedó vacío, es cuando vino por acá. Me falta comparar el C3 con C1. Entre C3 y C1 le digo, C3 es mayor que C1, es verdad. Entonces, mira, si hubieran empatado estos dos, pero C3 es mucho más grande que cualquiera de ellos, el ganador es ahora el 3 y el total es C3. Ahora, en caso de que no pudiera superarlo, puede ser que sea igual o menor, se queda la situación como está, no hay un ganador definido. En caso de que hubiera sido el ganador el 1 o el 2, se va a venir por falso y me faltaría decir que ese ganador que yo tenía, ¿sí? Ese ganador que yo tenía, que estaba su total de votos en esta variable total, tengo que compararlo con el C3, que es el que falta. Entonces, C3 supera al total de votos del anterior ganador. Si esto es verdad, va a decir, bueno, el ganador ahora es 3 y el total es C3. Y si esto es falso, dice no, C3 es igual a alguno de estos ganadores. Si el C3 lo igualó al que ganó acá, entonces digo no hay ganador, el total es vacío y si no se queda como está. Ay, acá me olvidé cerrar algunas cosas. Miren, cierro acá, acá cerramos también. No puede quedar eso así. Acuérdense que cada rombo tiene que cerrar correcto. ¿Ya? Esos errores de no cerrar los rombos nos ocasionan luego problemitas al momento de hacer las pruebas porque hay ambigüedad, ¿no? Ambigüedad en lo que hay que hacer. Ahí cierran esos dos. Acá, ahora este de aquí va a cerrar con el otro. Este cierra con este. Estos dos cerraron, cerraron y ya está. Ahora, ¿cómo muestro resultados? Finalmente acá. No sé qué pasó ahí. Ok. Finalmente, ¿qué hago? Muestro resultados, ¿sí? Miren, yo me iría por una salida muy simple. Si el ganador quedó en vacío, quiere decir que no hay ganador, ¿no? Entonces, mi mensaje tiene que ser algo como esto. Salida de resultado, voy a decir, no hay ganador, coma, y voy a mostrar el C1, C2 y C3 de tal manera de que se pueda apreciar por los totales que no hay ganador, ¿sí? Y por este otro lado, puedo decir, este es por verdadero, y por falso definitivamente hubo un ganador que lo pude encontrar. El ganador hubiera quedado como C1. A ver, el ganador es ganador, coma, total. Porque total tiene los votos que obtuvo ese ganador. Entonces tengo identificado al ganador en esa variable. Y ya ahí sí finalmente ya esto queda cuadrado.
Y ahí ya termina nuestro algoritmo con final. Bueno, habría que hacer otra prueba de escritorio, pero creo que con la primera identificamos bien que los problemas que habíamos obviado. Se pudiera hacer una prueba más para definir si va bien o mal, o de encontrar de repente algún error. Era un ejercicio donde había que pensar mucho la parte de selección múltiple. ¿Listo? Entonces, un planteamiento un poco distinto que podemos hacer a este es hacer 3 preguntas en cada sí condicional en la parte superior. Fíjense que mi algoritmo se ha movido con preguntas de a 2 nada más. Les comentaba que podían hacer la otra alternativa, que era preguntar y de a 3 si C1 es mayor que C2 y C1 es mayor que C2 y es mayor que C3. Esa es otra alternativa. La pueden ensayar y ver la diferencia. De repente se les facilita. Ok, yo esa no la he visto, pero ya eso queda para ustedes. Ahí primero quiero que se encuentren pues estos dos y este ahora también. Listo, ya está su lado de verdad y su lado de falso. Entonces, ahí está. Por este lado, solo estoy identificando el ganador entre 1 y 2. En caso de que hubieran sido iguales, entre el 3 y el 1, que hubiera sido lo mismo preguntar con 2 para encontrar un ganador, si no, no se puede. En caso de que ya hubiera tenido identificado aquí un ganador, me voy por la pregunta si C3 supera ese total que tenía ese ganador. Si es así, el nuevo ganador es 3 con el total C3. Si esto es falso, eh, por ejemplo, el hecho de que C3 llegó a ser igual al total que tuvo el ganador de estos dos, entonces no hay ganador, ¿no? Porque el 3 lo alcanzó al otro y ya está. Y ahí están todas las posibilidades, creo que no hay más. Termina por acá, si el ganador quedó en vacío, quiero decir que vino por el falso de acá, por el falso de acá, es decir, que no puedo definir, entonces dice no hay ganador. Muestro los totales para que se note aquí que hubo un empate entre dos de los candidatos, ¿no? Y por lo tanto, dos de los candidatos que pudieron ser mayoría, ¿no? Ese es el empate. Y por falso se viene por acá. Entonces, esto ya necesitaría que uno le haga una prueba más de escritorio, pero si recuerdas un poquito lo que pasó por acá, el ejemplo que teníamos, una vez que cargamos, fíjense acá, ¿sí? Venimos otra vez a esta misma situación y dice C1 mayor que C2, 2 es mayor que el 1, verdadero. Ganador hubiera quedado en 1, como está acá. Y total, que es una nueva variable que metí, ¿sí? Total tiene el total que tiene en este caso el ganador. El ganador era 1, el total de C1 era 2, porque C1 tenía dos votos, ¿sí? Viene por aquí, ganador está en vacío, falso. Ganador en vacío, falso. C3 mayor que total, ¿sí? Entonces, el 1 es mayor que el 2, falso. C3 es igual a total. El total era 2, es igual a 1, falso. Se acaba por acá, falso, falso. Y luego dice ganador igual a vacío. No, ganador está en 1. Ganador como total. Entonces en pantalla va a salir el ganador que era 1, coma, y el total. ¿Qué total tiene? ¿Cuánto vale total? 2. Entonces es como que sale el nombre del ganador, que era 1, 2 o 3, y el total de votos que tuvo ese ganador, ¿no es cierto? Entonces luego hay que hacer otra segunda prueba para tratar de matar todas las posibilidades, ¿no? Ese ya es para que ustedes se entretengan y vean si tiene una falla el algoritmo. Ahora, el paso 3, cuando yo hablaba de necesidad de tener una traducción, se refiere a esto, ¿ya? Directamente ahí solo le pones un nombre al algoritmo, ¿no? Después
Puedes decir inicio simplemente como en el diagrama de flujo y final. Y dentro de inicio final es como si estuvieras adentro del botón que teníamos en Visual Basic, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso que hacíamos en programación? El primer paso era barrer variables. Entonces, yo voy a ir pisando el algoritmo de acuerdo a lo que necesitemos, ¿ya? Porque ahora lo más importante está aquí. Dim, y empezamos con las variables C1, C2, C3, n, as integer, porque son número entero. Hay más variables, ojo, barrido de variables, ¿no? Acá, leer voto, pero el voto le vamos a poner as string, ¿sí? Porque es 1, 2 o 3, ¿no? Puede ser integer también, pero prefiero decirle como string para que se diferencie. ¿Qué más? Claro, podemos ponerlo integer, miren, porque acá dice 1, 2 o 3 y no hay más. Bueno, entonces acá pongámosle voto. El voto también va a ser integer. ¿Qué variable más necesito? C1, C2 y C3. Bueno, ahí está. El i más también es integer porque es el contador del para, ¿sí? Coma, sigo a la derecha. ¿Qué otra variable hemos necesitado? El ganador. Aquí le poníamos vacío, ¿no? Entonces puede ser que ganador le pongamos cadena, as string. Total, total también es otra variable entera. Y no hay más. Ya tengo todas las variables. Vuelvo al diagrama desde el punto de partida, de inicio, y me van a ayudar ahora a traducir. Ahí terminaríamos. Variables C1 igual a 0, C2 igual a 0, C3 igual a 0, N igual a 0. Luego viene ese para, que se traduce como for, i igual 1, tu 160, dice, ¿no? Y eso termina con next. ¿Ok? For next. Ok. ¿Y qué hay dentro del para? Leer. Bueno. Sí, podemos hacer un input, un text box, pero aquí tengo muchas entradas. La forma más fácil de leer cuando no estamos con el programita, es decir, input box. Input box es probable que no lo haya visto con ustedes, pero el input box es una cajita que aparece en pantalla pidiéndote datos. Y lo que él digite en el input box se lo puedes pasar a la variable. La variable que era en este caso voto. ¿Sí? En la traducción que van a hacer no me voy a fijar en detalles de sintaxis. ¿Sí? Por ejemplo, que en vez de input hayas digitado input con M. Esos detalles no me voy a fijar porque no tienen computadora. ¿Sí? Entonces ustedes escriben tal cual recuerden lo mejor posible. Input box. Ahora, el input box es una caja que en pantalla sale, por ejemplo, el título que puede decir, no sé, qué está haciendo, votaciones, elecciones, ¿sí? El título que diga elecciones y luego que diga, indique lo que decía ahí, ¿no es cierto? Esta parte, este mensaje que pusimos acá, exacto eso lo podemos poner ahí. Ese va a ser el mismo mensaje que le va a salir, ¿sí? Miren, título, elecciones. Y ahí el mensajito con unos dos puntitos para que haya una separación del mensaje y luego una coma de 0. Por defecto el voto que sea 0. No le estamos dando voto. Entonces, por favor miren, el input box tiene 3 partes. Título y mensaje, entre comillas, coma, el valor por defecto que va a recuperar en voto. Si el usuario no escribe nada, el voto va a ser 0. ¿Ok? Ya tengo la entrada de voto. Viene este selector case. Ese también se los voy a pasar la traducción. Select case y ahí va. Voto, ¿sí?
select case, así. Voto igual a 1. Si el voto es igual a 1, entonces aquí vamos a escribir C1 igual a C1 más 1. En caso de que el voto sea igual a 2, C2 igual a C2 más 1. ¿Sí? Select case. Estoy recordando un poquito esto. Voto igual a 3. El C3 es igual a C3 más 1. Y aquí, si no digita nada, el select tiene una opción que le dice otro, ¿ya? Entonces, nosotros podemos poner directamente aquí, a ver, acá afuera, ¿sí? Antes de entrar al case, le digo que voto sea igual a, que le pusimos ahí, pusimos, no lo puedo reconocer afuera. No recuerdo bien cómo le podemos poner aquí. El voto es mayor que 3. Tiene que tener una palabrita. Le vamos a poner Eider. Eider. Me van a dar luego un minutito para esta parte. No recuerdo. Me voy a tratar de acordar cómo es que ahí se le pone. Pero en caso de que fuera cualquier otra cosa que no fue ni 1, ni 2, ni 3, tendríamos que ir a incrementar el n en 1. Y esto termina con end select. Enseguida lo voy recordando, ¿sí? ¿Qué más? Abajo del selector, el selector termina acá el end, viene el i más, ahí es donde termina el for, ¿sí? Este for, next, termina ahí. El i más indica final del for. Entonces dentro del for está el case, ya estaría todo esto terminado. Debajo del for, continuamos al lado. ¿Qué dice aquí? Ganador igual a vacío. Entonces lo mismo, copio. Ganador igual a vacío. Y empiezo ahora mis comparativas. If C1 mayor que C2, then, en caso que sea verdad, ganador igual a 1. Total igual a C1. Else, me estoy viniendo por el falso. Hay otra pregunta. If, la otra pregunta dice if C1 es menor que C2, then ganador igual a 2. Total igual a C2. Estoy por aquí, por verdadero, por falso no hace nada, es un if simple, and if. Ya terminé acá el and if. Ahora, este lado termina con el lado de verdad de acá, es el falso, miren, acá. Este if de acá, su falso termina acá, y ahí ¿qué quedaría? Este su falso termina aquí, se encuentra con el otro lado de verdad, con el if que está acá, el else acá, su enif. El enif es cuando se encuentran el lado de falso con verdadero. Y abajo de ese enif está preguntando, ganador igual a vacío, pero es con un if. Ganador se quedó en vacío. Si es verdad, vamos a seguir traduciendo esta última parte. Ganador está en vacío, sí. If, otra vez, C3 es mayor que C1, then ganador igual a 3, total igual a C3. Miren, por verdadero hace eso, por falso nada, entonces significa NF. Ya terminé este cuadradito de acá. Me voy al falso del ganador vacío. El ganador vacío, su falso es el else. ¿Sí? Y hay una pregunta, ¿C3 mayor que total? Si es verdad que hace, C3 mayor que total, ganador igual a 3.
total igual a C3 por verdadero. Por falso, otra pregunta. If C3 es igual a total, dan ganador igual a vacío, porque este lo empató al otro, y total igual a 0. Else, veamos que hay al lado derecho. Ok, estoy aquí. Pregunta, el else no tiene nada, se encuentra con un total igual a 0. Aquí viene el enif, entonces aquí es enif. Ok, enif va 1. El C mayor que 3, ahí está la pregunta. Su lado de falso se tiene que encontrar con total igual a 3. Total igual a 3, este else entonces termina con elif. Fíjate, lado de verdad y lado de falso. Termina ese if y bueno, ahora este se tiene que encontrar con el otro. Había uno más. Vamos a revisar qué ha pasado. If else, sí, acá un poquito se ajustó. Miren, ahí. Entonces, reviso. Ganador vacío, else, C3 mayor que total, C3 mayor que total, ¿sí? Viene por ese lado de verdad y por falso vuelve a preguntar si es igual a total. Viene su enif. Miren, su enif, cada uno. Cada if tiene su enif. Ahí está este, es este. Este es del else, del C3 mayor que total, ¿sí? C3 mayor que total, es este cierre acá que estoy haciendo. Ahora, este cierre de acá, C3 mayor que total, miren, C3 mayor que total, es este cierre. Este se va a cerrar con el otro lado de verdad, que era de la pregunta del ganador igual a vacío, ¿sí? Y esa era esta pregunta. Su else se cierra con este. ¿Ok? Cada if tiene su elif. Si tiene else, tiene su falso, tiene else. Pero si no tiene falso, directamente el if termina con el if. Entonces, con eso he terminado esta parte de arriba. Ahora, aquí pregunto ganador vacío. Aquí nuevamente pregunto ganador igual a vacío. If ganador sigue en vacío. Si esto es verdad, ya viene la parte final que dice no hay ganador. El MSG Box es la forma más fácil, así como les mostré el Input Box, por favor, como una alternativa fácil para datos de entrada con un para, porque hay muchos text box que tendría que hacer, o una grilla, preferible un Input Box que es más rápido. Y el MS Box tiene la misma característica. Aquí directamente he mostrado el resultado, pero el MS Box solo soporta que tú pongas acá entre comillas, una sola vez, no soporta lo que estamos viendo ahí. Entonces aquí le voy a poner res y en programación, y aquí voy a decir res es igual a no hay ganadores, una nueva variable, ¿sí? Y ahí que ponga los datos, ¿no? Más el C1, más el C2, más el C3. Esto es una concatenación, acuérdense que ya lo hicimos en el laboratorio, ¿sí? Ok, ahora para que no se pegue el total de C1, le voy a poner espacio, el total de C2, espacio. El símbolo más va a pegar espacio, el total C1, espacio, el total C2, espacio, el total de C3. Con eso no se va a pegar, entonces res va a salir bien en pantalla. Y por falso, else, el res va a ser igual a, bueno, va a decir el ganador es, y ahí que salga, lo estoy mejorando la salida ya en programación, ¿no? Más ganador, ¿no es cierto? Más espacio, más total. Entonces ahí el MSG Box va a decir res, que muestra el resultado que he armado ahorita y va a terminar con enif. Y luego viene el final del algoritmo, que es el fin. Entonces ahí estoy traduciendo a visual lo que es el algoritmo.
¿Qué es lo que hay que anotar hoy en esta traducción que hice? Los pasos, ¿ya? Esto ya están desde el laboratorio, miren. Dim son las variables. Acá aumenté una nueva, que era res, tipo cadena, ahí la estoy aumentando. Entonces, primero el diagrama de flujo debe barrerse con todas las variables para ponerlas con dim. Y luego empiezas a interpretar el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Y vas copiando, ¿sí? Ahora, la traducción yo les pedí que hagan su resumen, ¿cierto? Su traducción, ustedes ni bien están viendo el resumen, saben cómo traducir un para, saben cómo traducir un sí condicional, saben cómo traducir no sé, un mensaje, ¿sí? Entonces hay que anotar el día de hoy los input o las entradas, por favor háganlo con input box, y las salidas háganlas con MSG box. De esta forma es más fácil para ustedes. Ahora, en el caso de que uno no recuerde, como en este caso acá, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que poner acá? Lo puedes poner en tus propias palabras. Como yo les comenté, cuando uno escribe el lenguaje de programación de Visual, tú pones, por ejemplo, este Enter y él ya te arma la estructura del selector case. Entonces te ayuda mucho. Entonces en el examen no lo tiene. ¿Qué van a hacer? Acá, por ejemplo, yo no recuerdo cómo hacer para cuando vaya con uno más. Entonces aquí le voy a poner otro, tal cual está en mi diagrama de flujo, que es esta parte. ¿Sí? Otro. Por no recuerdo la traducción que hay que poner acá para que el case diga, si no fue 1, ni 2, ni 3, va a venir por acá, ¿no? A incrementar el n, que son los nulos. Eso ayuda. De todas maneras, denme un minutico para encontrar la estructura case, así de una vez aumentan a su apunte. ¿Se acuerdan que les pedí que lo tengan a la mano? Entonces necesito que lo tengan porfis. Enseguida les paso la estructura. Esa estructura case no la usamos mucho, pero vale la pena introducirnos al uso de ese selector porque es probable que a veces tengamos el tema de que lo vayamos a necesitar. Sí, un minuto, déjenme. Con ustedes lo usamos, ¿sí? En el laboratorio, ahorita lo estoy revisando, ¿sí? Case, vuelvo, ok, aquí está la estructura. Select case, ahí va la variable y aquí, esto era la diferencia. Case 1, case 2, case 3, ¿sí? Por favor revisen su laboratorio anterior, lo hemos ocupado con ustedes, pensé que con ustedes no lo había hecho. Select case, case voto 1, ¿sí? Voto 2, voto 3. Ahora, el voto era una variable entera, ¿cierto? Por eso estoy poniendo así. Si hubiera sido una variable cadena, acá hubiera tenido que poner de esta manera, ¿sí? Con la comilla. Las cadenas las ponemos con comilla. Pero como en el DIM lo definimos como variable entera, directamente select case voto, ¿no es cierto? Ahí. Esta traducción del selector es pues, un poco diferente a los lenguajes de programación que tenía yo. Por eso es que estoy con la pena de esto. Ok, entonces la estructura aquí está bien. Se tiene que poner select case con mayúscula. Estoy poniendo las palabras reservadas. Y este también lo pongo con mayúscula porque sí o sí hay que escribir. En caso de que sea 1, en caso que sea 2, en caso que sea 3. Y aquí le voy a poner otro. La verdad que no he encontrado una definición de cómo ponerlo. Se los voy a pasar más un segundito. A ver si lo pillo en el lenguaje. ¿Tiene alguien alguna pregunta mientras encuentro la definición del case para poderla escribir completa? ¿Nadie? Bueno, ¿saben qué van a hacer ahora ustedes de este ejercicio? Y van a hacer la prueba de escritorio. Y van a intentar identificar si falla el algoritmo para algún caso, ¿ya? Van a hacer prueba de escritorio intentando hacer que falle. Y si encuentran un error, obviamente van a tener que, lo mencionan en el grupo, ¿ya? Pero lo importante es que cada persona me haga la prueba de escritorio del algoritmo para que vayan apropiando
las formas en que he utilizado la estructura, eso es lo importante, ¿sí? Cómo he usado el selector case, que es un poco novedoso, aunque ya en el laboratorio vi que lo habíamos visto, ¿sí? Y cómo hemos hecho el proceso de traducción, ¿sí? ¿Pueden ver mi pantalla negra ahorita? Sí, se ve. Ok, esto por favor, este es el select case. Por eso les decía que el lenguaje de programación te ayuda mucho. Yo les dije pónganle acá otro, ¿no? Esta última parte, les dije pónganle otro porque no recordaba cómo iba a armar. De todas maneras, este case trabaja de esta manera. En caso de que el X, acá está diciendo, ¿no? Indique un valor y en caso que digite un X de 1, va a salir el mensaje de 1. Cuando digite un 2, va a decir 2. Y ahora la idea era que cuando sea otra cosa salga un mensaje de error. Entonces, ahí va, case, y tú le dices, por ejemplo, de 1 a 2 es válido, pero entonces mayor que el 2 ya no es válido, ¿no es cierto? Se pudiera también distinto, vamos a ver si él lo apropia, distinto, no distinto de 2 porque por 1 también se va a querer poner o no. En este caso funcional sería mayor que 2. Entonces con esto, miren, cuando tú lo ejecutas, él ya te lo va a dar. Cuando sale en la cajita, este es el input box que les comentaba. Miren, aquí voy a corregir. Miren, está saliendo la A, el primero, acá en el mensaje. Y la B está saliendo acá arriba, ¿sí? Entonces primero es mensaje y título. ¿Vieron? Lo volqué. A veces pasa eso en el recuerdo, ¿no? El mensaje va de segundas. Primero va, por ejemplo, la A está saliendo como mensaje. Entonces nosotros vamos a volcar un poquito nuestro input box porque primero va el mensaje y luego el título. El título es este B que está saliendo acá. Y el 0 es esto que está apareciendo. Entonces acá, por ejemplo, le digo 5 y me dice error porque se ha venido por acá. ¿Ok? Entonces vuelvo a probar. ¿Dónde estás? Entonces, nuevamente repito, este es el input box. El A es el mensaje, el B es el título y el 0 es este. Entonces hay que volcar, por favor, el título va de segunda. Bueno, no sé por qué lo vuelcan a de segunda. Ok, acá le voy a poner, por ejemplo, 2, que es el que está acá, aceptar, y él dice muestra el 2 porque ese es pues, lo que sale en pantalla. ¿Listo? Entonces ese es el espíritu de case que tenemos nosotros acá en esta demo que hicimos. Case voto, en caso de que sea 1, 2, 3, y aquí ya directamente le pongo en caso de que sea mayor que 3, ¿no? Se va a ir a incrementar los nulos y ya tendría la traducción. Y aquí el título iba de segundas, entonces vamos a corregir eso un poquito. Sí, acá les voy a dar ahorita el apunte del input box para que lo tengan, porque en el examen, por ejemplo, sus entradas las pueden trabajar directamente con input box, que es lo más sencillo. Y así no están pensando probablemente en el formulario también, ¿ya? Entonces, aquí no me interesa el formulario porque yo sé que este inicio y fin es lo que va en el doble clic del botón del formulario. Entonces, lo que me interesa es la forma en que están traduciendo y si corresponde con el diagrama de flujo que tiene, ¿ya? Entonces, nuevamente repito, el input box es una entrada que va primero el mensaje que queremos que el usuario vea, ¿ya? Y luego va el título de la cajita y luego el valor por defecto que está mostrando en pantalla. Aquí yo estoy atrapando eso con voto. Si el usuario pone aquí 5, lo estoy atrapando en voto. Entonces, el selector case dice, en caso de que ese voto, esa variable sea 1, viene aquí y se sale. En caso de que sea 2, viene por acá y se sale. ¿Sí? Viene aquí abajo. En caso de que sea 3, viene por aquí, hace la suma y se sale. Y en caso de que no, bueno, sea mayor que 3, ¿no? Viene por acá y pues se saldrá. Ok. Además, sí, pero ¿qué pasa si le pone un 0? Sí, si le pone un este. Pudiéramos hacer eso también. Miren, ahí ya es programación, entonces depende del lenguaje. ¿Dónde está mi programa que había hecho?
acá, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice. En caso de que el sea, a ver, menor o igual que cero, and sea mayor que el 2, ¿sí? Le estoy tratando de amar, pero fíjense cómo ahora él no quiere, ¿no? Podemos hacer 2. Entonces, en caso que sea menor o igual que cero, error. En caso de que sea mayor que 2, error. Entonces, ahí atraparía ya todas las posibilidades incorrectas, ¿cierto? Si es menor o igual que cero, le digo error. Si es mayor que 2, le digo error. Igual va a funcionar. O sea, lo he tratado de separar, pero no pude hacer en un A. Por ejemplo, le voy a poner un 0. Ya, 0. Aceptar. Error. Se ha venido por acá, ¿no? Menor o igual que cero. En caso de que sea un 5, se ha venido por acá. ¿Sí? Entonces, si quiere ver la diferencia, aquí le voy a poner error menor o igual que cero. Y por este lado, error mayor que el 2. Listo. Ahora no hay confusión en la salida, no le puse la misma. Le dejo el 0, dice error menor o igual que cero. En caso de que se venga por el otro lado, por ejemplo, un 9, error menor o igual que cero. Entonces, ahí puedes atrapar los otros dos casos y con eso ya quedaría perfecto nuestra traducción a Visual Basic, ¿no? Acá, por mayor que 3, lo mismo va a ser cuando sea menor o igual que cero, ¿no? Los selectores case, dependiendo del lenguaje de programación, tienen sus propias particularidades, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en el otro lenguaje que manejo, tiene uno que dice otro. En caso que sea otro, viene por ahí y listo. Pero acá pues ahí está. Esa sería la traducción ya exacta, ¿no? Pero en el examen, como les comentaba, les voy a pedir que vaya lo más cercano a la programación. Yo necesito saber cuánto porcentaje puedes traducir. Si me lo hubieras dejado con otro, como yo lo hice, lo dejaría correcto, porque yo sé que al ir al lenguaje de programación, él te hubiera escrito la ayuda para entender el caso, ¿ya? Aparte, Visual tiene también su help acá, por si acaso. A ver, no lo uso hace mucho tiempo. Bueno, esa es su ayuda en web, ¿sí? Tiene su sitio web, pero set help preference launch browser viewer. Creo que no lo instalé. Ahí está. Fíjense acá, le dije que ponga en acá help preference, preferencia de la ayuda. Browser se refiere en página web y Launch with Viewer significa que lo va a hacer aquí mismo. Fíjense, esta es la ayuda aquí mismo. Bueno, teóricamente aquí tú puedes poner tu tema, ¿no? Y si le pongo disco, va a intentar buscar la ayuda en la instalación que se hizo. Normalmente es tan grande que nadie lo instala. Entonces, por ejemplo, acá le voy a poner case y no me sale nada porque no la tengo capturada. Pero si le digo online y tengo conexión a internet, aquí le digo case. Sí, ahí debería ir buscando la ayuda. Pero bueno, no, la verdad que hace mucho. A ver acá, case. No, no lo encuentro. No lo uso hace mucho. Hay que instalarlo y bueno, no. Yo normalmente cuando tengo problemas utilizo el mismo compilador. Miren, yo acá, por ejemplo, para encontrar ayuda del case, simplemente digité case, select case, enter, ¿no? Y voy tratando de recordar la forma de utilizar. Yo me acordaba que había el 1, ¿sí? Pero él me sigue marcando error. El primer error me marca porque no termina. Entonces es end select. Ahí me ayuda, ¿vieron? Ahí en select. Ya no hay error aquí. Aquí está, sigue marcando error porque olvidé la variable, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo poner un constante, por ejemplo. O la misma variable, x. Y ya miren, ya lo desvirtúa. Entonces me ayuda a recordar a mí puntualmente. Y aquí yo decía, ¿por qué sigue en rojo? Es porque no tiene la disyuntiva, ¿ok? En caso de que sea 1, y ahí ya me acordé. En caso de que sea 2, y ya sé que por acá tengo que escribir. Y lo que no recordaba qué hacer con los otros, ¿no? Entonces recordé que en algunos casos
tenía que usar un operador que le diga la comparación como si estuviera en el rombo, ¿no? Mayor, menor, ¿no? Mayor que cero, etcétera. Y ahí ir escribiendo las instrucciones que sean necesarias. También hay que ir a internet, ¿no? Tú le pones case, Visual Basic y vas a encontrar la estructura del case en caso que no lo tuviera. Esto lo voy a aumentar en les dije, ¿no? Lo voy a aumentar en las resúmenes de Visual porque lo había retirado, no los estuve usando durante mucho tiempo el selector case. Bueno, entonces tarea para ustedes, para la clase de hoy que quede pues mejor porque era un preensayo del examen, es que ustedes hagan la prueba de escritorio de este diagrama de flujo. Enseguida lo voy a poner en PDF, los 3 pasos, el análisis, el diseño y la prueba y la codificación a visual, aunque esa codificación está casi lista, ¿no? Para nada más poner un botón en el formulario, ¿ya? Y funcione. Ya eso ya va a depender de ustedes si lo quieren hacer o no, ¿sí? Yo solamente hice un ensayo porque en el examen van a tener un papel y no van a tener un examen. Recalco que la evaluación y el objetivo de esto es simplemente, miren, ustedes ponen inicio y fin, que ustedes traduzcan lo que están encontrando en el diagrama de flujo. ¿Ok? Lo mejor posible sin error. Y este ejemplo, la verdad, salió más complejo de lo que esperaba. Sin embargo, háganme la prueba de escritorio para que ustedes entiendan cómo he ido construyendo mis preguntas. Es un buen ejercicio de varias condiciones de pregunta, situaciones que se han dado acá del empate de los ganadores, ¿cierto? El salir del empate y para poderle decir, pues no puedo darte un ganador porque empataron dos. Y para evitarme un problema, le dije, muestre todos los resultados para que él sepa por qué hubo empate. Y al usuario mira y dice, estos dos empataron y listo. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna preguntita. Ok, entonces aquí vamos a quedar hoy. El día lunes seguramente no hay tolerancia de clase. Voy a tratar de ver los prácticos, ya deben estar entregados en plataforma, no me acuerdo la fecha de entrega. Y si tengo algún comentario, lo voy a hacer por WhatsApp con respecto al práctico. Ya, lo que pasa es que algunos me mandan las preguntas, otros me mandan de 5 preguntas una, ¿no? Entonces voy a ver cómo están resolviendo el práctico. El práctico estaba enfocado a solamente diagramas de flujo y un ejercicio tenían que traducir a Visual Basic, si no recuerdo mal, ¿sí? Ese era el práctico para ustedes. Entonces, no es nada más. Recuerden la fecha de examen. Antes de irme, la anotamos, ¿verdad? ¿Para cuándo estuvo la fecha de examen? La fecha 13. 13, lo perdí el apunte. Ups, son apuntes diferentes. Aquí está. Eso, por favor, todo el mundo téngalo presencial, ¿no? Presencial el examen. Listo. Este día, por favor, lo reservo. Iba a ser un sábado, pero está más difícil conseguir ambiente. La única forma de poder mover la fecha va a ser que no me den el aula grande, que es la que necesitamos. ¿Ya? En nuestro horario es un poco difícil conseguir el aula grande. Entonces, el día lunes voy a confirmar la fecha. ¿Listo? Voy a ir a ver si la puedo reservar el aula. Si no, voy a ver si hay una fecha próxima para el aula grande. Y si no, vamos a tener que hacer 2 tandas y eso es un poco a veces más complicado, ¿no? Por el tema de que hay que volver a prepararse y tardamos más. Ok, jóvenes, entonces el día lunes en la mañanita les comento lo del práctico. Y en la horario de más o menos mediodía les mando la confirmación de la fecha del examen y el aula en el cual nos va a tocar dar. ¿Listo? Pasen buen día, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniera. Nos vemos. Hola, Daniela. Hasta luego. No se olviden hacer la prueba, ¿ya? La prueba de escritorio.